¿Qué tal, amigos? Retornando con todos ustedes por aquí en este su telediario. Como de costumbre, como él le ha llamado de lunes a lunes, conectamos con Alex Jiménez, no solamente para pasar balance a los acontecimientos del fin de semana, sino también hacer una proyección de esta semana que inicia a partir de hoy. Alex Jiménez, nuevamente bienvenido a este telediario, hermano. Saludos, Robert González, saludos a Giancarlo y a todo el equipo, como a los televidentes a nivel mundial. Y realmente hay sorpresas naturales en la vida que motivan que uno se anime tanto a hacer estos programas de televisión. Porque mira, regularmente septiembre y agosto, que son los Sí, 2 meses más calurosos del año, y los 2 meses que históricamente le han traído huracanes a la República Dominicana y al Caribe, ha tenido en el fin de semana una sorpresa que se ha sentido en el día de hoy en las islas de Barlovento, donde el huracán Beril ha atacado con furia, con energía, con vientos huracanados a las islas de Barlovento, y se sí. espera que con su penetración a las aguas del Caribe, aún la distancia tenga efectos directos e indirectos en muchos lugares. Es decir, que tenemos que arrancar una semana preparándonos porque la temporada ciclónica arrancó y arrancó adelantada, mi querido Robert González. Alex, como bien tú has dicho, ha iniciado con bastante fuerza una temporada ciclónica que yo creo que ha sido más fuerte de lo esperado. Una presencia, como ya tú has dicho, de un fenómeno como este Beri, que cada vez más aumenta su categoría a medida que va pasando el tiempo. Dicen que está apenas convertirse en categoría 5 porque avanza y se mantiene ahí subiendo y bajando. Entonces, como bien tú has dicho, es nosotros prepararnos los ciudadanos, pero prepararnos con conciencia, prepararnos con un criterio distinto de las cosas, para que no pase lo que siempre suele pasar, que nos volvemos simplemente comprando alimentos, los supermercados llenos, pero sin embargo descuidamos nuestros hogares, lanzamos los desechos a las calles de manera que se acumule agua, en fin. Y parte de lo que el fenómeno provoca es lo que nosotros como ciudadanos hacemos con el irrespeto ante este tipo de anuncios que hacen las autoridades. Alex Jiménez. La madre naturaleza, el tiempo cada vez más se vive adelantando este tipo de fenómenos. Mira cómo bien tú establece, creíamos que estos tiempos todavía iban a ser de preparación, pero ya hay presencia de un fenómeno y con bastante fuerza, Alex Jiménez. Mira, es importante que el dominicano comience a estudiar el impacto histórico de los huracanes. Recordemos que cuando Trujillo comenzó su dictadura en el 1930, a pocos días de iniciar la dictadura, se produjo el ciclón de San Zenón, que motivó un son de los Matamoros, recuerda. Sí, Posteriormente, sucesivamente fueron apareciendo ciclones, el huracán Inés en los tiempos de Balaguer, en los 12 años, el huracán David Federico cuando Antonio Guzmán, el huracán George en el año 1998. Y hay que analizar, Robert, qué vino al país previo al huracán Beril, que está moviéndose a 150 millas por hora y que está realmente golpeando ya islas. Hay que tomar en cuenta que aquí en República Dominicana, no hace mucho, en el noviembre 18, pues se produjo hace poco una lluvia de más de 430 claro. milímetros de lluvia, y este año, hace apenas un par de semanas, los tornados, los ventarrones motivaron una emergencia declarada por el Poder Ejecutivo en la región del Cibao, que por cierto necesitamos los datos de qué se ha hecho con miles de tareas de plátanos que fueron derribadas por los vientos de los tornados, que no solamente se han sentido en el Cibao Central, La Vega, Moca, sino Mao, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón. Y tenemos que prepararnos porque hemos abusado demasiado de la naturaleza, la agredimos diariamente. Tú mencionabas cuando una persona irresponsablemente lanza basura
tapa un lugar por donde debe circular el agua, y después entonces esa persona que lanza la basura se queja de los alcaldes y se queja de la falta de acción de las autoridades. Y no es que no deja de hacer falta la acción de los alcaldes, Alex Jiménez, porque vemos en algunos puntos de la capital, el Gran Santo Domingo, donde el agua hace todo un azote y un daño a la zona, porque qué decir de una zona muy próxima, ahí que tú conoces, la avenida Luperón, entre la Caonabo y la Gustavo Mejía, Ricard. Ahí hay una situación, Alex, que yo no sé cómo se va a poder resolver, pero todavía ahí se acumula agua en grandes cantidades. Y como bien tú dices, los ciudadanos tienen una gran parte de responsabilidad, que tú y yo lo sabemos muy bien, pero también la alcaldía le corresponde un rol muy importante, porque ahí se acumula bastante agua, Alex Jiménez, y eso tiene muchos años llevando a cabo ese cúmulo de agua en esa zona, y uno espera ver que eso se pueda resolver un día. Pero qué decir, por ejemplo, en Santo Domingo Este, la Charles de Gaulle, precisamente a la altura de la autopista de San Isidro. Ahí esa es una zona, Alex Jiménez, que ahí no ha habido forma de cómo detener el cúmulo de agua. Pero qué decir precisamente en esta zona ya de Santo Domingo Oeste, la prolongación 27 y todos esos sectores. Y qué decir en otros puntos del Gran Santo Domingo, que uno sabe que hay gran cúmulo de agua. Ahora bien, yo espero, Alex Jiménez, y sé que tal vez sería un sueño que tenemos los dominicanos, de que un gobierno asuma con total firmeza, continuidad y responsabilidad el tema del drenaje pluvial aquí en el Gran Santo Domingo, Alex Jiménez. Porque bueno, todo eso que tú dices tiene inclusive elementos dañinos adicionales en las últimas horas. Este programa y el periódico Primicia han recibido la muy mala noticia de que en la avenida Luperón se han robado recientemente muchas tapas de los lugares de desagüe, de los de esa filtrantes, vía de los filtrantes. importante, Sí. como también se robaron una parte de la barandilla del elevado de la Kennedy con Núñez de Cáceres, casi esquina Núñez de Cáceres, y también Eso se es robaron las imperdonable, Alex tapas Jiménez. de desagüe en el mismo elevado a mano derecha, que son cosas que realmente alarman a quienes estamos analizando ese tema. Y me decía una ejecutiva de la asociación de la zona industrial de Herrera, ahí en Santo Domingo Este, que con la lluvia que tú mencionas que se acumula, no se sabe cuántos vehículos pudieran caer en esos lugares, en esos hoyos, y deteriorar sus vehículos. Es decir, que la delincuencia no es solamente asaltar en las calles, sino robarse las luces, las tapas, las barandillas, y es una sociedad que realmente hay que revisar, porque hay mucha gente que no respeta el patrimonio público, y esa es una reforma, Robert, que hay que hacer para los ladrones en las alcantarillas de patrimonio público, los motoristas que circulan en las aceras, los motoristas que circulan en vía contraria, los que hacen competencias, los delivery que se están burlando, al igual que muchísima gente de los semáforos. Tenemos, ¿para qué estamos invirtiendo en cámaras si nadie respeta nada en este país? Y hay que poner la mano dura en las reformas que se hagan con ese tipo de situación. Mira, Alex Jiménez, eso que tú dices es tan serio, y voy a aprovechar esta participación del día de hoy para llamar a la atención al presidente de la República especialmente, porque uno a veces se quiere, uno se dispone a darle mensaje a funcionarios, decirle, llamarlo, y ellos no le prestan atención a uno. Pero mira, al presidente de la República, Luis Abinader, no es posible que el que se robe una tapa de un filtrante en una zona como la Luperón, en una zona como la John F. Kennedy, en una zona como el elevado de la Núñez de Cáceres, que se robe la baranda de esto, y usted me diga a mí que usted, que vaya con su familia transitando en esta vía, y que usted vaya y pise ese hoyo que se produce al retirar la tapa, y su vehículo tenga un accidente, y usted se vaya con su familia, y vaya usted y sus hijos tengan algún accidente,
Eso no es un crimen igual que cualquier otro. Pero el que se robó la baranda de la Núñez de Cáceres, del elevado de la Núñez, Alex Jiménez, ¿tú te imaginas que un vehículo que venga transportando a empleados o a personal de una empresa tenga un accidente y por no existir esa baranda caigan al vacío y se produzca una pérdida múltiple de vidas humanas? Eso es un crimen de marca mayor. Entonces, aquí queremos siempre justificar que son enajenados mental, que son gente que no tienen criterio, pero ellos se las roban para venderle en la metalera. Ahora, las metaleras que compran esas tapas, Hay que se debe buscarlos dar un también ejemplo. presos. Óyeme, se debe dar un ejemplo con ellos, Alex Jiménez, pero un ejemplo serio, un ejemplo serio. No solamente cerrarle el negocio, sino también prisión y hacerle pagar multas como establecen las leyes, Dios mío. Pero todo eso pasa, mira, sin pena ni gloria. Solamente tú y yo en este espacio telediario, siguiendo el legado de don Mario Rivadulla, nos atrevemos a tocar estos temas y a tocarlo con un criterio de información más que todo. Pero señores, eso es un tema que aquí hace tiempo. Aquí hay cámara del 911, hay cámara de negocios privados, hay cámara de la patrulla de la policía, hay cámara del que está circulando con un celular. Y todo eso son elementos de prueba. Entonces usted me va a decir a mí que un juez no puede tomar como elementos de prueba estos videos porque no fueron tomados por autorización de él, pero por Dios, como autorización, si estamos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos en la calle, Alex Jiménez, eso no es Mira, posible, por favor. mira, Robert, yo te quiero expresar. En la Camino Chiquito, esquina Mejía y Cotes, el Sí. semáforo cambia en verde para uno de los 4 puntos que hay ahí. Y vienen y se meten los motoristas de todos lados y arman un caos. Y yo cada vez que veo eso diariamente pregunto, ¿no hay gobierno en el país? Y Oh, mira, Dios te mío. voy a poner otro ejemplo. Si los militares andan en motores sin placa, subiéndose a los elevados y los policías, ¿cuál es el ejemplo que se le va a dar a la sociedad? Cuando aquí inclusive se está matando ciudadanos como si existiera eh, una ley para matar gente, cuando aquí la autoridad lo que tiene que hacer es detener a la gente y llevarlo a la justicia, porque no podemos eliminar la justicia que le cuesta demasiado dinero al dominicano cuando solamente tú recibes todos los días noticias que matan 4, que esto, y siempre lo que matan son nada más los delincuentes, entre comillas, los supuestos delincuentes. El país hay que revisarlo, Robert, hay que imponer el Estado de Derecho, pero también hay que imponerle la autoridad a los que violan las leyes, que ahora le han cogido con estacionar los vehículos en todas las aceras del Gran Santo Domingo y la gente no encuentra ni siquiera cómo circular. Amigos, retornamos por aquí nuevamente de esta interesante conversación, como de costumbre, con Alex Jiménez. Alex, visto toda esta situación, querido amigo, pero yo me pregunto, Alex, si tú como economista y que sabe de estos temas tan importantes, ¿y por dónde anda la reforma fiscal? ¿Qué tú has escuchado de eso, Alex Jiménez? Bueno, la reforma fiscal ayer fue analizada por organizaciones populares en un salón del Colegio Médico Dominicano. La rechazan. Nadie quiere cargar con el peso del desbordamiento del gasto público generado por el gobierno, que es lo que motiva precisamente, al igual que unos subsidios millonarios a las EDES, a muchísimas actividades económicas, a ese paquete fiscal que es promovido por el Fondo Monetario Internacional, por empresarios. Ahora hay una palabrita de moda, Robert, Sí, reforma ¿cuál es fiscal esa? integral. Yo Sí, no creo que hay y reforma fiscal bonita que suena. integral, porque los impuestos se lo aplican regularmente a la clase media y a los pobres, porque aquí hay Sí. sectores que no quieren impuestos. No, para nada. Para nada lo quieren, Alex. Mira, eso es tan serio, querido amigo, que yo a veces me pregunto si la intención es aumentar las recaudaciones, si la intención es lograr
tener más recursos para el Estado y poder llevar a cabo obras, infraestructura en favor de los que menos pueden. Y esas reformas fiscales no deberían de ir enfocadas en lograr que aquellos que no están formalizados se puedan formalizar, en abrir el espacio para crear mayores niveles de recaudación y que aquellos sectores que han sido favorecidos con determinadas excepciones o programas de desarrollo también puedan ser esto derramado a otros sectores para que también puedan formalizarse y puedan recibir los beneficios del Estado Dominicano. No debería de ser en ese rumbo que deberían estar las reformas fiscales, Alex Jiménez. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de reforma fiscal, se habla incompleto como análisis. Aquí un elemento por donde debe comenzar antes de hablarse de reforma fiscal es poner el orden en las EDES para que cobre la energía eléctrica y el Estado no tenga que mandarle de subsidio ni un peso, sino pagar la energía de las instituciones públicas. Pero también hay que hablar de una reforma en el gasto, hay que hablar de un cambio como hacía el doctor Balaguer, que en vez de tantos gastos corrientes, tanta burocracia, aquí tenemos más ministros, viceministros, generales, mayores generales, asesores, que en todos los países del mundo. Y por eso es que hablan aquí de reforma fiscal. Y hoy inició la semana con un periódico que abordó una opinión de alguien que dice que una gran parte del dinero prestado ha sido utilizada para cubrir déficit y gastos corrientes, ni siquiera gastos de capital. Es decir, que el tema de reforma fiscal lo genera el Estado por sus propios gastos, por sus propias decisiones, y después el pueblo tiene que pagar los platos rotos en pedacitos, mi querido Robert. No solamente pagarlo en pedacitos, recoger los pedacitos para tratar de pegarlo y sin poder, botarlo en Alex ese Jiménez. facón, además, porque también la gente tiene que recoger sus pedacitos. Sí, 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 sí. Totalmente así como tú dices, Alex Jiménez. Mira, querido amigo, yo me pregunto, y tú por tu trayectoria y tu experiencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación te preguntarás, Alex Jiménez, Alex, ¿y qué vamos a hacer nosotros con todas esas instituciones que muchas veces terminan a veces haciendo dos y tres el mismo trabajo y la necesidad muchas veces que existen en sectores que pudieran lograr, como bien tú dices, que se pueda reducir el gasto público? Porque yo me pregunto, el Ministerio de la Mujer es un ministerio que está ahí, pero cada vez más hay presencia de hechos y a veces la falta de conciencia y la manera de convivir en familia. Pero tú tienes un Ministerio de la Juventud que está también ahí. Tú tienes diferentes instituciones que trabajan con la niñez. Y tú dirías, pero ¿y si existiera un Ministerio de la Familia, no lo pudiera abarcar todo y pudiera crear mayor nivel de unión entre la familia? Porque viéndolo así, y tú te detienes y haces un análisis, y yo me pregunto, ¿y es que los gobiernos no se dan cuenta de esas situaciones? Los gobiernos no notan de qué se pudiera hacer en favor no solamente de crear mayor nivel de ingresos para el Estado, sino también en favor de que esos ingresos que recibe el Estado puedan ser distribuidos de manera correcta, con acciones, óyeme, con gestiones a nivel gubernamental en favor de la población. Eso no sería también un tema importante para una reforma, Alex Jiménez. Claro. Pero tú debes comenzar la reforma con el festival de instituciones que han creado diferentes gobiernos en la propia presidencia de la República. Recuérdate que el doctor Balaguer, siendo presidente de la República, creó la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Por el doctor había creado la Oficina de Coordinación de Obras del Estado, que eran dos que competían simultáneamente con obras públicas. Luego aquí, con el lenguaje populista de los gobiernos, crearon el Ministerio de Vivienda, que no es más que una competencia de obras públicas que ha tenido históricamente la parte de las edificaciones. El Ministerio de la Vivienda debería ser un departamento de obras públicas, como deberían ser departamentos de instituciones fusionadas, una serie de dependencias que sobran y que no hacen nada y que lo único que hacen es
darle empleo a los compañeritos de la base de los diferentes gobiernos. Yo creo que antes de que se hable de reformas, hay que reformar el Estado, su tamaño. Jaime Aristi Escuder y otras voces han escrito mucho sobre este tema y creo que el Estado lo ha hecho al revés, porque irresponsablemente cerraron los ingenios del Estado, cerraron las empresas de corte y han cerrado las instituciones que generaban recursos y empleo. ¿Tú te imaginas que las tierras del CEA convertidas ahora en moteles, en envasadora de gas, no producen ni siquiera media libra de azúcar al país? Para nada. Y el país hace poco tuvo que importar 175,000 toneladas de azúcar. Es decir, que gobernamos el país al revés. Ante los minas, cuando tenía aceite vegetales ámbar, textil Los Minas, tenía la empresa La Fadot para hacer las botas y los calzados de los militares. Era otra economía. Ahora, lamentablemente, lo que tenemos es un estado deficitario que solamente recibe ingresos por los beneficios de la refinería, el exitoso Banco de Reservas con sus utilidades, y además hay otra que es Punta Catalina, que el presidente la resaltó el 27 de febrero. Pero lo demás es cerca de un 90% del sector privado y las MIPYMES aportando la riqueza nacional y el país lamentablemente acumulando déficit desde el 2007 por malas administraciones. Eso es así, Alex Jiménez, hermano, se nos ha agotado el tiempo. Esperemos que esta voz que tú levantas pueda ser escuchada en el Palacio Nacional y el presidente evalúe un proceso de reforma, como ya tú has dicho, en favor del pueblo dominicano, que es lo más importante. Gracias, Alex Jiménez. Adelante, Robert. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Alex Jiménez, Robert González se despiden de todos ustedes, siempre agradecido eternamente por la gentileza de su sintonía. Como siempre le decimos en cada una de estas entregas, con el firme compromiso nosotros de mantener vivo esas orientaciones y ese legado, lo que fue esa enseñanza de don Mario Rivadulla. Así que todo, hasta la próxima.